Bendecidos, amados hermanos, amigos, bienvenidos a este su programa, La Fe que Crece. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes una vez más. Soy el apóstol José Álvarez y estamos pastoreando su familia e iglesia, Restauración en Cristo, aquí en la preciosa ciudad de Bayamón. Realmente estamos muy agradecidos a nuestro Padre Celestial por estos momentos que Él nos concede de que estemos compartiendo su preciosa y poderosa palabra. Con todos ustedes, apreciados, amados, aceptos en el Señor. Hoy vamos a estarle hablando de un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablándoles de la redención, que nos lleva a la autoridad del creyente. Y cuando hablamos de la autoridad del creyente fundamentado en la redención, es de vital importancia que nosotros entendamos qué fue y cómo hemos llegado a esta posición tan importante. Recuerde que este es un programa que hemos esforzado, hemos coordinado, hemos preparado para los pastores, para los líderes, para realmente personas que tienen sed y hambre de la palabra de Dios y desean continuar creciendo espiritualmente, desarrollando su carácter, que de día en día desean subir a un nivel espiritual más alto. Por eso estamos trayéndole este tema tan importante que con toda humildad y mansedumbre le decimos, no es muy bien entendido y por consiguiente no es muy bien aceptado, porque no lo entienden muchas personas bien. Padre, a ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra, a ti damos todo el honor. Padre amado, gracias. Gracias en el dulce nombre de Jesús por este honor y este privilegio que tú nos concedes de estar compartiendo, impartiendo tu preciosa y poderosa palabra con tus hijos. Lo hacemos con temor y temblor, con gozo y con regocijo, debido a que es tu palabra y tú estás envuelto, pues tú estás muy atento a tu palabra para ponerla por obra. Gracias te damos porque tú nos escogiste, nos seleccionaste por amor, por tu bondad, por tu benignidad, por tu misericordia. Estamos donde estamos y estamos plenamente convencidos de que hemos de estar mucho mejor, porque el anhelo de tu corazón, tus pensamientos para con nosotros, son pensamientos de prosperidad, de paz, de abundancia, de gozo y de regocijo en tu reino, por medio del Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. El anhelo de mi corazón es traerle este mensaje y podemos decir que es el primer mensaje relacionado con este tema para nosotros. Y es como un tipo de introducción. Y siendo una introducción, pues es de vital importancia que estemos bien atentos a lo que le vamos a compartir para que podamos darle ese seguimiento, un seguimiento exacto y preciso, como buenos estudiantes que somos, en mansedumbre y en humildad. Una vez más les sugerimos, amados hermanos, que tengan su libreta, su bolígrafo, la Biblia sobre todo, y si tienen a bien, por favor, tomen nota de lo que estamos compartiéndole, de modo que usted pueda tener datos precisos y exactos cuando usted se envuelva en el estudio de lo que le estamos compartiendo. Pero obviamente deseamos con todo nuestro corazón que usted continúe creciendo. Por eso es que lo estamos haciendo. Y estamos hablándole de la autoridad del creyente, yendo exactamente a la redención. Y estamos hablándole a cristianos. Y muchas veces la mayor parte de los cristianos se preguntan, ¿y qué es el cristianismo? Y hay diferentes contestaciones. Una de las contestaciones más acertadas es la que señala que el cristianismo es una relación entre Dios y su seguidor, entre Dios y su hijo. Pero hay algo adicional que se habla muy poco, y por eso que lo estamos compartiendo en esta oportunidad, y es el hecho de que el cristianismo es un documento legal. Fíjense
Qué enorme diferencia. Y lo que yo anhelo es que usted vea desde este punto de vista bíblico que le va a ayudar en su crecimiento espiritual. Debe de observar que la mayor parte de nuestra terminología legal está basada en las Escrituras. Cuando usted va a las leyes de la Constitución, a las leyes en el Estado, usted puede observar que realmente su base son las mismas Escrituras. Los títulos, estos dos títulos principales de la palabra de Dios, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, son términos legales también. Y hablando de la redención, usted sabe que la redención es un proceso legal. Vamos a verlo por partes. Para entender la redención, tenemos que verlo como un proceso legal. Desde la caída del hombre, desde que Adán falló, hasta que Jesús ascendió, se sentó y nos envió el Espíritu Santo. Todos en ese proceso son todos pasos legales. Y yo le voy a traer algunos de ellos para que usted se percate que lo que le estamos hablando es la palabra de Dios. Son pasos legales que han provocado que este proceso del cristianismo, para entenderlo a cabalidad, tiene que ser al verlo desde el punto de vista legal también. Y eso es lo que le queremos traer en este momento. Y para mí esto es de mucha revelación, amados hermanos. Muchísima revelación. Y yo anhelo ardientemente. Yo deseo de todo corazón que usted lo reciba y que usted con la misma mansedumbre y humildad, con el temor y temblor que se lo estamos trayendo, usted lo reciba, se lo apropie, lo personalice y lo ponga a funcionar para que sea de mucha bendición en su vida. Le estoy diciendo que el plan de redención no se puede entender a menos que no sea leído desde un punto de vista legal. En este plan de redención hay realmente tres personajes que saltan a la luz. Primero, Dios, Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego está la creación principal, el hombre, la humanidad. Y, por último, y no menos importante, Satanás, el diablo, el enemigo. Según el desconocimiento de todos nosotros, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y ahí comenzó la recreación del universo. Ahí sigue diciendo, y dijo Dios, y en la medida que Dios lo va diciendo, continúa la recreación de todo el universo. Bueno, pero fíjese, observe conmigo. Llega el momento en el capítulo 2 de Génesis, donde Dios, en ese mundo que Dios recreó, Él planta el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén, Dios mismo pone al hombre. Este es el orden de la recreación. Dios puso al hombre en el jardín del Edén, que Él puso en la tierra. Aleluya, precioso de verdad. Y aquí es donde viene lo interesante, porque Dios le confirió a ese hombre, Dios le confirió algunos derechos legales. Y los derechos legales que han sido conferidos, escúcheme, son más fáciles de perder que los derechos legales que obtenemos por naturaleza. Y eso fue lo que ocurrió con Adán. Adán tenía Dios le dio esos derechos legales y Adán se los cedió al diablo, a Satanás. Pues el engaño de Eva, usted tiene conocimiento muy bien, Eva fue engañada, Adán lo permitió, comió del árbol que Dios le dio instrucciones que no comiese, y como resultado de esa desobediencia, de esa rebeldía, de ese pecado, Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, como señala 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, para que el Dios de este mundo les nuble el entendimiento a los incrédulos,
de modo que no le resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Satanás es el Dios de este mundo con D minúscula. Y como resultado de esa transferencia entre el hombre, Adán y Satanás, por engaño, lo decepcionó, lo provocó que Adán fuese engañado, provocó que Adán se cediese a la mujer en lugar de ser obediente a lo que Dios le había dicho. Como resultado de eso, Adán le transfirió, escúcheme, la autoridad, le transfirió la potestad, le transfirió la mayordomía al enemigo, a Satanás. Y desde entonces, Satanás estuvo dominando sobre la tierra, porque fue sobre el hombre y sobre la creación de Dios. Pero ahí no se quedó, porque Dios ama a la humanidad. Dios anhela tener comunión íntima con los seres humanos. En el momento en que Adán le falló a Dios, Dios no podía continuar en una intimidad con el hombre, sencillamente porque Dios ama al hombre, pero no ama el pecado. Y como Adán estaba en pecado, dice la palabra de Dios que antes de Adán pecar, Dios venía en el fresco de la tarde a tener comunión con Adán y con Eva. Observe conmigo, si están amables, lo que le estoy trayendo, por favor. Ya que el propósito de la creación fue precisa y exactamente para Dios tener comunión con un ser que era semejante a él. Y esto es importantísimo. Para nosotros tener comunión íntima, tiene que ser con un ser que sea igual a nosotros. Por eso Dios hizo al hombre, para tener comunión íntima con la humanidad, con Adán y con Eva. Pero obviamente, Dios no podía tener comunión íntima con los arcángeles, ni con los serafines, ni con los querubines, ni con los ángeles, ni con ninguno de los animales de la creación. Por eso fue que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Porque Dios quería esa comunión íntima. Y la comunión, hago hincapié porque esto es bien importante, la comunión íntima es con los seres que son iguales a nosotros. Por consiguiente, un ser no puede tener comunión íntima con un animal, con un perro, con un gato. Se aman, se cuidan, se protegen y son de satisfacción muy propia, pero no es para tener comunión íntima. Y a Dios, nosotros, como su creación, estamos para adorar al Creador. Hay personas que dicen que adoran a su perro. No puede ser, eso no puede ser. Bueno, eso son otra historia que está ahí. Vamos a dejarla a rescoldo. Vamos a dejarla a fuego lento para que no se queme ni nada de eso. Pero lo interesante de todo esto es que esa traición de Adán provocó que Satanás fuese, ¿dónde estaba? Que Satanás fuese el Dios de este mundo. Dios ama mucho a la humanidad y Él estaba alejado totalmente de la humanidad. Él anhelaba, Dios deseaba y desea, y va a continuar deseando, tener esa comunión íntima con nosotros los seres humanos. Y por esa razón, Dios tenía que urdir un plan en el cual Él enviase a alguien. Tenía que ser un hombre, porque un hombre fue el que lo traicionó. Un hombre fue el que le cedió todo a Satanás. Luego entonces Dios tenía que enviar un hombre. Y Él mismo urdió ese plan, coordinó ese plan, junto con su Hijo Jesús, junto con el Espíritu Santo. Los tres en común acuerdo, Jesús se cedió, que fue el que hizo a Adán conforme a su imagen y a su semejanza. Ese es el postrer Adán que señala Pablo en 2 Corintios. Y ese postrer Adán vino aquí a la tierra a través de una virgen para que ese postrer Adán no tuviese nada en lo absoluto de la mancha
del pecado de Adán. Vino por regeneración sobrenatural. Y vino a través de una virgen, la Virgen María. Y ese ser del cual estoy hablando, que es Dios encarnado aquí, primera de Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y vino Jesús aquí a la tierra, y Jesús sin cometer pecado, es el que provocó que se manifestase la redención después de pasar el proceso que le estoy explicando. Gloria al nombre de eso. Esto es poderosísimo, y si nosotros no entendemos esto, jamás vamos a entender lo relacionado con el cristianismo. Jamás vamos a entender la autoridad y el poder. Autoridad es exousia y poder es dunamis que tenemos nosotros en este mundo. Y de eso yo les quiero hablar porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los que tenemos realmente todo el poder, toda la autoridad para hacer lo que Jesús comenzó a hacer aquí en la tierra, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo? Como lo dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo anduvo por el mundo deshaciendo todas las obras del diablo. En primera de Juan, tercer capítulo, versículo 8 dice, para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. En Hechos 10, 38 finaliza diciendo, porque Dios estaba con él. Si usted es un hijo de Dios, Dios está con usted. Y el propósito de Dios estar con ustedes, número uno, para comunión íntima. Para que usted tenga un ser superior, un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, que ese ser, en la medida que usted se lo permita, cediéndose, Él le va a guiar, a dirigir, le va va a ser investido de poder de lo alto, por medio de ese ser que está con usted y está conmigo siempre. Bueno, vayamos una vez más atrás, vayamos allá al principio, donde estamos en este momento. Dios desea, Dios anhela, que usted y yo estemos libres de toda atadura demoníaca. Y una vez nosotros entendemos lo que le estoy compartiendo de la redención, porque aquí está lo interesante. Ese plan de redención que le estoy hablando desde el principio es uno de los planes más ingeniosos y más tremendos de las muchas obras de nuestro Padre Celestial. Para Dios liberar al hombre, y para Dios liberar no solo al hombre, sino a la creación completa, al universo, a la tierra completa gime, esperando la liberación, dice la Biblia. Dios tenía que hacerlo en forma legal. Dios tiene el poder para hacerlo y declarar nulo todo lo que hizo Satanás sobre Adán, pero eso no hubiese sido legal. Por eso Dios tuvo que enviar a Jesús de Nazaret limpio, sin pecado, sin ese pecado adámico que tenemos todos los que nacemos en este mundo. Pero Jesús no vino por voluntad de hombre, por voluntad de varón, ni voluntad de carne ni de sangre, vino por voluntad de Dios. Y debido a ese hecho, le acabo de leer Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. Entonces, como eso aconteció, que fue por voluntad de Dios, Dios envió el Espíritu Santo, vino sobre María, se cubrió a la Virgen María, y de ella, de esa una muchacha virgen, vino Jesús de Nazaret, el Redentor, Dios encarnado, como le leí en Juan capítulo 1, versículo 14. Y desde entonces comenzó el plan en forma manifestada. El plan que Dios ya había profetizado en Génesis, en el tercer capítulo. Desde ese momento fue que comenzó a manifestarse el plan de redención. Y Jesús, esto es lo interesante, cumplió a cabalidad con ese plan. Dios encarnado, un ser que no estaba sujeto al diablo, un ser que no estaba sujeto a la muerte, un ser que no estaba sujeto al pecado.
Jesús de Nazaret, Dios hecho carne, precioso de verdad. Y este encarnado cumplió con las demandas establecidas en la justicia de Dios. Esa es la palabra, gracias Padre. Ese plan que él cumplió, todas esas demandas, y es lo que yo te quiero dar en este momento. Número 1, del corazón de la deidad para un humano perfecto que haría su voluntad. Jesús dice en la Biblia, en muchos sitios lo señala, que él vino a hacer la voluntad del Padre. Juan 5:19, Juan 5:30, y le puedo seguir diciendo. Número 2, cumplió con las demandas del hombre caído, en las cuales como un hombre, Jesús, él se convirtió, él se encontró con el mismo diablo y lo conquistó en un combate honorable. Usted sabe que él lo conquistó en el mismo infierno y lo derrotó, dice la Biblia. Él, Jesús, fue a la cruz y Dios puso en él, en Jesús de Nazaret, él puso la iniquidad, la inmundicia, la maldad, el pecado de todos los seres humanos. Dios los puso en Jesús de Nazaret. ¿Dónde usted puede ver eso? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, lo puede ver con toda claridad en Isaías 53, del tercer versículo al 5 lo señala. Y lo señala luego que Dios fue el que provocó, el que puso el pecado en él. Número 4. Él, con esa carga y bajo el juicio de Dios, fue al infierno, Jesús, y sufrió las penalidades de la justicia. Lo que le estoy trayendo es sumamente poderoso, amado hermano. Vea conmigo. Cuando Jesús pagó esa penalidad, Jesús fue resucitado entre los muertos. Y en ese momento de resurrección es que él conquistó a Satanás. Y él le quitó a Satanás las llaves del Hades y de la muerte. Él rompió su dominio y le quitó la autoridad y el dominio que tenía Satanás, que Adán se lo había cedido. ¡Wow! ¡Qué precioso está esto! Luego, con su triunfo y con sus trofeos, subió al cielo y fue ascendido al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11 lo señala. Subió al cielo, le llevó todos esos trofeos, se los llevó al Padre y se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Esa es la victoria de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Basado en esa victoria, amados hermanos, el pecador, perdón, basado en esa victoria, el pecador tiene el derecho legal de aceptar a Jesús como su Señor y confesarlo, aceptarlo como su Salvador y confesarlo como su Señor. El pecador tiene el derecho de recibir vida eterna. Vea lo que estamos hablando. El pecador tiene la victoria sobre el pecado y Satanás. El que es pecador y recibe a Jesús como su Salvador y lo confiesa como su Señor, puede usar el nombre de Jesús en la oración con eficacia. Esa misma persona tiene la protección y el cuidado del Padre de la Gloria. Y está en una posición de la familia de Dios. Le estoy dando las ventajas de ser parte de la redención. Ser habitado por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a tabernaculizar en esa persona cuando recibe a Jesús como Salvador y lo confiesa como Señor. Y tiene el cuidado y protección del Espíritu Santo y la intercesión y enseñanza del Espíritu Santo. Observe, al ser atraído por Jesús, por sus bondades, por su misericordia, lo recibe como su Salvador, lo confiesa como su Señor y es trasladado en la segunda venida del Señor Jesús. Y recibe la inmortalidad de su cuerpo, un cuerpo glorificado. Y tiene una herencia en el nuevo cielo y la nueva tierra. Todo para vivir con el Padre de la gloria para toda la eternidad. Qué bueno que dijo amén, gloria a Dios. Pero hay una situación hoy en día. Y es la situación en la cual se encuentra la iglesia en estos momentos. La iglesia hoy en día
no es como era la iglesia en el principio. Y de eso es lo que yo le quiero compartir e impartir, porque estamos en el periodo de tiempo correcto y apropiado para que comencemos nosotros a disfrutar del reino de Dios con la autoridad y con el poder que nos ha sido conferido. Autoridad conferida y poder investido. Usted y yo no tenemos excusa para la debilidad espiritual de la familia de Dios. La familia de Dios está en una debilidad espiritual extraordinaria. Usted y yo tenemos las riquezas de la gracia y el amor de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesús, del Espíritu Santo. Nosotros no estamos viniendo al Padre como un vagabundo, tocando la puerta para que nos den algunos mendrugos de pan, algunas sobras de comida. No, nosotros somos hijos para estar sentados a la mesa del Maestro. Cuando yo vi esto que te estoy compartiendo, cuando yo puedo internalizar esto que le estoy compartiendo, esto me llena de gozo, porque usted y yo no estamos bajo el poder del pecado, ni bajo el poder del Satanás. Para mí esto tiene tanto poder, y debido a esa situación, es que la iglesia está en la situación que se encuentra en estos momentos, en una situación donde no es de impacto ni de influencia. En Romanos capítulo 6, en el versículo 14, yo deseo que usted lo vea, porque el pecado no se va a enseñorear de nosotros, porque usted y yo, amados hermanos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermosísimo lo que le estoy trayendo. Satanás no tiene autoridad sobre la nueva criatura, sobre la nueva creación. Satanás no tiene ninguna autoridad. Sin lugar a dudas, Satanás tiene la autoridad sobre la vieja criatura, sobre los inconversos. Satanás tiene todos los derechos legales, sobre el pecador. Y Dios no puede disputarle bajo ninguna circunstancia, no puede desafiar esa situación, porque para eso fue que Dios envió a Jesús. El martes que viene vamos a continuar aquí mismito, Romanos capítulo 6, versículo 14, porque vamos a desarrollarle de modo que usted sepa quién es usted en Cristo Jesús y quién es Jesús en usted, para que usted disfrute, para que usted se goce, para que usted se regocije con paz y justicia en el Espíritu Santo, en el reino de Dios. Y que usted sea un canal de bendición para muchas otras personas. Padre, gracias te damos por este momento. Gracias porque tus hijos han recibido esta preciosa y sublime, exquisita palabra. Y yo decreto y declaro en el nombre de Jesús, creyéndole en mi corazón, que esa palabra se embeda en sus corazones y produce mucho fruto. Y a ti, Padre amado, es toda la gloria y toda la honra en el dulce nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el martes que viene, a la misma hora, nos vemos y decretamos que va a ser la gloria de Dios sobre usted también. Es bendecido con toda bendición espiritual y recuerde sobre todo que Jesucristo es el Señor.